Hola, buenas noches. Un gusto que nos sintonicen nuevamente en este programa que por iniciativa del Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego y ADN 40 es un espacio para recuperar esos personajes geniales de la historia. Y en este caso y en este ámbito que se ha suscitado por recuperar nuestra historia, que es tan pertinente, una mujer fundacional también de esa época de la conquista, Tecuichpontsin, la hija de Moctezuma, que pasa la historia como Isabel Moctezuma. Acompáñenos, como siempre, aquí está Gerardo para hablar de este personaje. Gerardo Laveaga, gracias como siempre, un personaje que tú me has hecho el favor de leer en este libro Hijas de la Historia y que recuperamos justamente ahora en esta historia nuestra que quizá no está tan bien contada. Y hacía falta hablar de este personaje. Fíjate, Isabel, tú lo has estudiado más que yo, pero a mí me parece que Isabel, le voy a llamar por su nombre español, más que una persona genial, es un símbolo, es el gran símbolo del mestizaje. Última princesa azteca, dicen de ella algunos de sus biógrafos, precursora del mestizaje, dicen otros, representa la fusión de dos mundos, quizá más que ningún otro personaje. Pero a mí en lo personal, tú me podrás contradecir, me parece un personaje trágico, una mujer que siempre estuvo a la buena de Dios, la llevaban de aquí para allá, la casaban con uno, la casaban con otro, le regalaban esto, le regalaban aquello, pero no es una mujer que a mí me suscite admiración en lo personal, pero reconozco que es un gran símbolo del mestizaje y algo más, pero eso hablaré después. ¿Estás de acuerdo o no? No. Pero me gusta que lo plantees porque ese es el desconocimiento, o no desconocimiento, sino ese es, digamos, el velo, la pátina que la historia ha hecho caer sobre estas mujeres, que la historiografía no siempre las ha tratado bien. Primero las desaparece y cuando las, digamos, recupera, no recupera la determinación en este caso, por ejemplo. Tú imagínate que siendo niña, a los 10 años es casada por primera vez con un señor, digamos, un noble. Su tío. Es hermano de su madre, y no se consuma el matrimonio, según las fuentes, porque era una niña de 10 años. Pero bueno, inmediatamente después, eso no será, digamos, impedimento para que se case después con otros dos tlatoanis. Ella es hija de Moctezuma. Ella vive en un reino absolutamente poderoso. Es hija del hombre más poderoso que haya dado Mesoamérica. Ningún otro tlatoani se dio el trato que se permitió Moctezuma Xocoyotzin. Obviamente tenía un castillo, digámoslo así, en nuestros términos, tenía un palacio maravilloso, además del que ya había sido de su padre, en un palacio donde había un verdadero zoológico, pero no nada más de especies de todos tipos, jaguares, serpientes, que era sagrada. Había hombres y mujeres de los confines del imperio, por ejemplo, que eran albinos. Estaban también en ese palacio los que iban a ser sacrificados. Ella vivía en ese palacio. Ella se daba cuenta del poderío y de la nobleza a la cual pertenecía. Y hasta donde sé, era la consentida de los 19 hijos reconocidos, subrayo el adjetivo, No era la cuántos consentida, había. incluso Sí. La querían más que al heredero, era la consentida de los 19 hijos oficiales de Moctezuma y creció, como tú bien lo dices, en la riqueza y en la opulencia. Porque hay también una fuente en donde le dan el nombre, acuérdate que el nombre en el mundo prehispánico era por la experiencia vivida, y ella era Flor de Algodón, Tecuichpontsin, era la luz de los ojos de Moctezuma Xocoyotzin. Empieza cuando 12, 13 años de edad, empieza a escuchar que llegaban en ese imperio de su padre, ya habían llegado dos expediciones, la de Hernández de Córdoba y la de Grijalva, años antes de que llegara incluso Hernán Cortés, pero esas montañas en el agua, que eran los barcos que llegaban de referencia, ella era muy pequeña y escuchaba todo eso en este templo mayor. ¿Cómo iba a imaginar? Permíteme compararlo con la película The Matrix. En The Matrix se te cae el mundo por completo y te queda una pared vacía. Eso le sucede a Tecuichpo. Se viene abajo el mundo en el que nació, muere el padre, se le encarga a Hernán Cortés en una de las cosas históricas más confusas que podemos encontrar, a ella y a Chimalpopoca. En la noche triste, será regresada a México Tenochtitlan para casarse con los últimos dos tlatoanis, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Y cuando se viene abajo absolutamente todo su mundo, se reinventa como las piedras con las que se construye después México,
en esas piedras de México Tenochtitlan, ella recuperará sus piedras rotas y se reinventará en otra mujer. Decía que había dos aspectos. Uno, que me parece el gran símbolo del mestizaje, sin duda, lo cual no la hace genial. Otro, se supo adaptar al nuevo mundo. Estuvo con un pie en uno y otro. Esa adaptación habla muy bien de ella, sin duda, pero también mal. Vamos, sí la entiendo como símbolo, sí reconozco cómo se adapta. Pero siempre fue llevada de aquí para allá, lo quiero subrayar. No es como otras mujeres geniales que hemos tratado aquí y seguiremos tratando, que demostraron que podían cambiar su entorno. Esta niña la casan en segundas nupcias con Cuitláhuac, que tampoco se consumó el matrimonio. No, muere de viruela En fin, muy rápidamente. En terceras nupcias la casan con Cuauhtémoc, con el último jefe azteca, y aquí parece que tiene alguna posibilidad. Es la reina ya. Pero cuando estuvo presa con su padre, cuando la llevaron cerca de Moctezuma, ahí un sacerdote, Bartolomé de Olmedo, le empieza a enseñar español y la religión. Y le empieza a cambiar el chip. Porque ella al final, para esta adaptación, va a traicionar de alguna manera a su gente y va a decir, al pueblo azteca le pasó lo que le pasó porque adorábamos al diablo. Y fue un justo castigo. Ve cómo ella, para adaptarse, dice, pero ese mundo al que yo pertenecía lo rechazo, lo repudio, y yo ahora soy católica, Gerardo, creo en Dios. pero no podemos Quizás hablar tú y de yo una no, traición. Quizás tú y yo habríamos hecho lo mismo. Pero en es ahí esas donde yo condiciones. voy a diferir y es donde la historia siempre lapidaria. No, traiciona no es una traición. Es un resquebrajamiento de absolutamente todo. Y sí, efectivamente, los aztecas la avientan de un lado, la avientan del otro, con Cuitláhuac, con Cuauhtémoc. Y finalmente, esta nueva religión a la que se adhiere, porque no nada más se adhiere a esa nueva religión por convencimiento. Aquí hay algo muy importante, yo no creo que sea traición, se llama determinación y se llama supervivencia. ¿Por qué es traición? Más bien es sobrevivir a esos tiempos. Y siempre con una dignidad y con una entereza, porque eso lo va a decir quien quiera que hable de ella. Es una mujer que llega a vivir 50 años, al final de su vida se casa otras 3 veces más, y el tercero de sus esposos, con el cual podemos inferir por nuestro anacronismo, que fue un matrimonio feliz, tuvo hijos adheridos a esa nueva, a esa nueva ley. Pero hay algo muy importante en ella, Gerardo, fue señora de pueblos. Cuando le dan una encomienda, es la primera mujer en América que tendrá pueblos. ¿Por qué? Porque esa nobleza que heredaba de su padre en el mundo de Hernán Cortés y en el mundo entero significaba algo, ¿no? Para Carlos V había sido la hija de un emperador importantísimo. Y esa fusión, esa nueva fusión de los pueblos, hizo que ella mantuviera esa nobleza. Nobleza que después, a lo largo de su vida, cuando le preguntan, niña Tecuichpo, tú eres la heredera, tú eres quien nos puede salvar, ella entendió que no había más vuelta, que se había destruido por completo aquello y se adhiere muy astutamente, muy inteligentemente, pero no lo veo como una traición, lo veo como un instinto de supervivencia feroz. Bueno, a veces sobrevivir implica traicionar. Tú en tu libro dices, citando algunas fuentes nacionales, que después de que matan a Moctezuma, Moctezuma en su momento último se le encarga a Cortés. Y Cortés, para cumplir con lo que le pide Moctezuma, se la lleva huyendo. Hugh Thomas, cito también mi fuente, dice que no, se la llevó Cortés de rehén, no para hacerle ningún favor a Moctezuma. Cortés era un miserable. Y en la confusión, los aztecas la rescatan y la regresan. Pero bueno, eso podemos discutirlo. Lo que es cierto es que ella es una mujer que, dice Darwin, el que no se adapta, perece. Y ella supo adaptarse muy bien. Fíjate, de sus 5 hijos que mencionas, de su 6º matrimonio, el último, digo que algunos fueron simplemente simbólicos, por lo menos 2 de ellos cuando era una niña de 10 años, pero los 4 matrimonios reales que pudo tener, tuvo 5 hijos con este último matrimonio. De esos 3 fueron sus herederos y 2 fueron monjas. Pero no tuvo una hija más, una 6ª hija que tuvo con Cortés. Esa fue la primera que tuvo. Me encantaría oír tu versión. Claro. Cortés la viola porque dice, ya es mía y como tú eres de Moctezuma, también te voy a hacer un hijo, en este caso una hija, o hubo una relación romántica entre ellos. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, estás hablando de Hugh Thomas, estás hablando de un extranjero. Yo cito una fuente, las fuentes que están en ese momento, y obviamente no voy a hablar de amor. Yo no puedo hablar de amor ni puedo inferir que hubiera amor entre ellos.
Estamos hablando de un mundo en que las alianzas, tanto en el mundo prehispánico del que ella proviene como el mundo europeo, las alianzas se hacen a través de las mujeres. A mí ahora me parece deleznable. Eran casi niñas en nuestra forma de verlo. Y sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad, las alianzas de las conquistas se hacían a través de los matrimonios. ¿Por qué? Porque empezaba una nueva descendencia, empezaba un nuevo legado, y así funcionó durante miles y cientos de años. Ella sabía perfectamente que eso le tocaba hacer. En un momento fue su tío, después fue Cuitláhuac, después fue Cuauhtémoc, luego viene un español, después Hernán Cortés dice, no, yo creo, y es donde yo mido que por esas alianzas y esa importancia noble, voy a citar a Duverger, ¿qué hubiese pasado si Hernán Cortés hubiera llegado a casarse con la hija de Moctezuma? ¿Te imaginas el poder que hubiera tenido el conquistador? Estoy casado, déjame hacer este pequeño análisis, estoy casado con la mujer heredera de este gran imperio. No lo hace, no sabemos por qué no lo hace. Amor entre ellos no creo que haya existido, como tampoco creo que hubiera estado ni enamorada de Cuitláhuac ni de ninguno de ellos. Pero yo lo que creo es que en ese momento, como se movía el mundo y el destino de miles de mujeres, las princesas tlaxcaltecas también fueron dadas, donadas. Cuando llega Hernán a Centla, le dan 40 princesas, 40 mujeres, incluidas ahí Malintzin. Es el tenor de los tiempos. Y cuando ella, al final de su vida, bueno, en el medio de su vida, se da cuenta que no va a regresar ese México Tenochtitlan, que están completamente devastados, que no hay más a lo que regresar, lo hace de una manera muy legítima, muy interior, y está convencida de que la religión católica, que además, dicho de paso, ese sincretismo cultural de ya no vamos a sacrificar a nadie porque uno más ya se sacrificó por ti, a ella le convence y se adhiere a ese nuevo orden. Y lo hizo con gran inteligencia y con gran sensibilidad. Y eso lo reconozco y lo dije desde el principio de nuestro diálogo. Es una mujer que es un símbolo del mestizaje, pero es también un modelo de adaptación. Dices, ¿por qué Cortés no se casó con ella? Es imposible entrar a la mente de Cortés hoy, pero creo que es fácil verlo porque ya Carlos V ya empieza a desconfiar de Cortés. Sin duda. Porque ya está mandando gente, porque no tarda en llegar el virrey de Mendoza, que a mí me parece uno de los grandes héroes, y habría que hablar también de Antonio de Mendoza. Claro. Me encanta Antonio de Mendoza, el hombre que pone orden en la Nueva España, porque Cortés quiere conquistar, quedarse con más tierras. Y si me caso con la hija de Moctezuma, lo que va a pensar Carlos V es que yo quiero ser rey de la Nueva España. No se atreve, digámoslo así. Y entonces dice, no, con esto ya me destituye el rey. Y yo no me voy a arriesgar casándome con... Pero tener una noche de amor y tener un hijo con ella, o una hija, como en el caso, pues tienen no una le cuesta relación, nada. tienen una relación. Y de esa relación que tiene con Tecuichpo nace una hija. Llevará en sus entrañas ese mestizaje que decías muy bien en un principio. Ella forma parte de ese gran proceso, pero no la quiere. Algo sucede en su interior, evidentemente. Ahí también nos podemos dar cuenta que no estuvo enamorada de Cortés, y sin embargo, de los siguientes españoles, otros dos, de Juan Cano Saavedra, su último esposo, se dice que sí fue una relación, vive con él. 20 años. Y llegará a vivir hasta 50 años. Entonces, un poco menos, creo yo, pero... No los cumple, pero no sabemos exactamente cuándo nace, pero sí es una mujer que se supo adaptar, Gerardo, a los tiempos que le tocan. Sin duda, y representa el mestizaje del que tú y yo y todos los que nos miran somos resultado. Esa fusión del pueblo indígena y del pueblo español. Y que conozcamos. Isabel, se nos acabó el tiempo. Gracias. Qué privilegio conversar contigo. Al contrario. Y a usted que nos mira, muchas gracias por acompañarnos.